No es fácil para mí contar esta historia. Cuando me la platicaron, me quedé en shock. Y me ha faltado tiempo para poder asimilarla, porque olvidarla jamás. Creo que algo así jamás se olvida. Esto sucedió hace más de 15 años. No mencionaré ciudades para no causar problemas ni darle fama a estas. Y aunque sea muy doloroso, trataré de omitir algunos detalles que por razones no podría mencionar porque podría ser bloqueada del canal, ya que no se debe decir qué tan fuertes o qué tan susceptibles sean para algunas personas. Esta historia no es recomendada para niños o personas menores de edad. Si tienes familia a un lado de ti, será mejor que evites escucharla, ya que podría ser susceptible para ellos. María, como vamos a llamarle en esta ocasión a esta persona, porque también evitaremos los nombres. María salía de su trabajo a las 12 de la madrugada. Ella trabajaba en una fábrica grande afuera de la ciudad. Ella trabajaba para el segundo turno, así que terminó su horario a las 12 y se dirigió a la gasolinería para poner gas a su carro, ya que no traía suficiente para poder llegar hasta su casa. Como les comento, esta fábrica estaba situada a las orillas de la ciudad, donde se juntaban las carreteras que daban desviación de una ciudad a otra. Paró en la gasolinería para llenar su tanque de gasolina. Allí se encontraba un trailero en una de las pompas de a un lado, llenando su tráiler. Casi terminaron al mismo tiempo. Se cuenta que María subió a su carro y se dirigió hacia la salida para retomar la carretera, pero se entretuvo enviando un mensaje a su familia comunicándoles que ya iba en camino. En ese mismo instante se escuchó un fuerte golpe que la sacudió y sintió cómo le movió el carro. Había sido el trailero que, sin darse cuenta, al salir de la gasolinería y tratar de ganarle la salida, la empujó, chocándola de un lado. El trailero hizo caso omiso y no paró, y siguió su camino. María, nerviosa y enojada, emprendió la marcha para alcanzar al trailero y le encendía las luces altas en señal de que se detuviera, pero no había señal de que éste parara, por lo cual ella, decidida, aceleró y lo arrebasó para poderse poner enfrente de él y cerrarle el paso para que parara y poder decirle que le había golpeado su auto. El trailero paró, pero no se bajó del tráiler, solo se quedó sentado por un rato y María, enojada, bajó de su carro y le empezó a gritar diciéndole que si no se había dado cuenta de que le había golpeado, que ella venía de trabajar y que trabajaba muy fuerte, como para que todavía él llegara y golpeara su carro y no se diera cuenta, que tendría que responderle sobre el golpe porque ella no podría pagarlo. El trailero solo la escuchaba, pero no le contestaba nada. María comenta que solo tenía la mirada fija hacia adelante, que parecía no escucharla. Ella comenzó a gritarle y a decirle que se bajara y que le respondiera sobre el golpe que le había dado. Y el trailero aún seguía en estado de shock. Ella empezó a decirle y a gritarle que tendría que llamar a la policía para que fuera y arreglaran ese asunto. Fue cuando reaccionó el trailero y le dijo que no se preocupara, que no había problema, que no se había dado cuenta de que golpeó su auto, pero que en ese momento podrían arreglarse. Y ella le dijo que estaba bien, que bajara del tráiler para que pudieran arreglarse. Ella no tenía desconfianza, puesto que ya lo había visto en la gasolinería cuando él estaba llenando su tanque y vio que andaba solo
y pues se miraba muy serio, pero no le dio ninguna desconfianza. El trailero se bajó y empezó a platicar con ella y le empezó a decir que la disculpara mucho, que lo disculpara mucho, pero que no se había dado cuenta, que no había ningún problema de llamar a las autoridades, que él podría darle el dinero para que reparara su automóvil. Ella, ya más tranquila, le empezó a decir que ella no sabría, que tendría que llamarle a su esposo para que le dijera más o menos cuánto sería lo que él tendría que pagarle, o que mejor aún así llamaran a las autoridades para que levantaran algún reporte y ella poder tener pruebas. Pero él le dijo, no se preocupe, madrecita, yo le voy a pagar ahorita, dígame cuánto es. Ella, muy confusa, le volvió a repetir que no tenía idea de cuánto sería lo justo para que ella pudiera reparar su automóvil. Él se empezó a poner un poco nervioso. Dice que le temblaban las manos y que lo veía diferente, ido, como que él no estaba ahí, y que ella se puso insistente en que mejor llamaran a las autoridades, porque en realidad ella no sabía más o menos cuánto era la cantidad que debería de recibir. Aunque ya era muy noche, ella no sentía miedo, porque como les digo, ella ya lo había visto en la gasolinería y sabía y se veía que era un hombre pues serio. Pero le empezó a inquietar la forma en que él se comportaba. Entonces ella dijo que mejor llamaría a la policía para que fueran y levantaran el reporte, y que le llamaría a su esposo para comunicarle lo que había pasado. El trailero subió a la cabina del tráiler y sacó dinero y le dijo, madrecita, no se preocupe, mire, aquí tiene este dinero para que repare su carro. Ella se quedó asombrada porque era muchísimo dinero lo que él le estaba dando. Era más del valor de su carro. María le dijo que no podía aceptar ese dinero, que era muchísimo más de lo que ella estaba pretendiendo agarrar y que no se le hacía justo. Ella le dijo que era muy raro que él trajera mucha cantidad de dinero. Ella se empezó a poner nerviosa. Fue a su carro a agarrar el celular para poder llamar a la policía y a su esposo. Y él la jaloneó diciéndole que no era necesario, que agarrara el dinero y que se fuera, que no tenía por qué llamarle, que con ese dinero él se podía comprar otro carro. Se pusieron a discutir y se puso muy intensa la discusión, al tal grado que ella tomó su teléfono y empezó a marcar. El trailero se dio la vuelta, volvió a subir a su tráiler, se quedó sentado en el asiento por unos segundos, sacó una arma y se disparó él solo en la cabeza. María comenzó a llorar, a desesperarse y a gritar fuertemente que ya se había disparado el trailero. Minutos después llegó la policía a la escena del crimen y comenzó a levantar el acta correspondiente de acuerdo a lo que María estaba diciendo. Después comenzaron a inspeccionar el tráiler y a revisar todo. Y se llegó el momento de revisar la caja del tráiler, que no era sino un enorme refrigerador. Al abrirlo y ver lo que contenían adentro, se quedaron sin palabras. Eran unos ganchos enormes que colgaban de un lado hacia otro. Ganchos como donde cuelgan las reses en las carnicerías. Y no eran reses de animales lo que estaba ahí colgado. Se realizó el conteo de más de 150 cuerpecitos humanos. Era una gran red de tráfico humano. En las investigaciones se arrojó que los cuerpecitos ya no tenían sus órganos, que solamente eran los cuerpos congelados. Ahora lo más fuerte estaba por venir. Tendrían que investigar por qué los llevaban congelados y a dónde iban a ir a parar. Júzguelo usted.
si ya he escuchado varias historias de esto. Se causó tanto sentimiento y frustración entre los habitantes de las dos ciudades que se prohibió estrictamente a todos los periodistas y noticieros seguir revelando la información que se había obtenido de esto. O tal vez fueron silenciados porque jamás se volvió a escuchar nada de esta historia. Pero aún entre las dos ciudades se comenta esta triste historia del tráiler asesino. ¿Qué razones tendría el trailero para terminar con su vida? ¿Fue obligado o amenazado? ¿Por qué reaccionó así?